Ya, entonces empezamos con el simulador, ¿no? Vamos a introducir lo que sería una placa de pruebas. Ya, después dijimos una batería de 9 voltios. Ahí tenemos la batería. Se pueden nombrar los elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí batería 1. ¿no? Pero generalmente eso es cuando utilizamos varios elementos. Pero ahora, si estamos utilizando uno solo, entonces no hay mucho problema, ¿no? Luego acá tenemos este interruptor, ¿ya? Pero, a ver, voy a tratar de buscar si hay otro tipo de interruptor. No existe otro interruptor. Ya es interruptor de palanca de 3 cilindros. No hay ese interruptor. Ya hay otros circuitos, pero nada que. Entonces, voy a colocar en modo básico. Ya, entonces vamos a colocar este interruptor. Ya es pequeño, pero igual nos sirve. Ya, podemos ponerlo ahí fuera o podemos conectar. Ya, es igual. Ya, entonces este lo vamos a poner por el momento ahí fuera. Como estamos haciendo pruebas, entonces luego colocamos una resistencia. Ya, dijimos que esta resistencia tiene que ser de 200 ohms. Entonces buscamos 120 ohms. Ya, entonces fíjense, los colores también cambian. Ya, el código de colores está dado según la tablita que tenemos en la anterior clase. ¿Ven? La anterior clase. En este caso hemos dicho 220, entonces los dos primeros son rojos. ¿Ya? Ya, 220 ohms. Y para que tenga el multiplicador, el siguiente tendría que ser de color marrón. Ya, solamente por 10. Ya, y así es tal cual sale acá. ¿Ve? Dos rojos, un marrón y el otro que sería la tolerancia, que sería de más o menos 5%. Ya, entonces ya tenemos la resistencia, colocamos un LED. Ya, este LED lo podemos poner en esta parte. Ya. Y también vamos a colocar ahora lo que sería la conexión. ¿No? Vamos a utilizar lo que sería los polos, tanto negativo y positivo, vamos a colocar a la posición que corresponde. ¿Ya? Acá vamos a mantener los colores de los cables, negro. Colocamos el cable rojo. ¿Ya? Y de acá vamos a ir conectando a los conectores. ¿Ya? El cable rojo, que es el positivo, tiene que ir directamente a lo que sería el ánodo. ¿Ya? Aquí identificamos el ánodo y el cátodo. ¿No? Entonces acá al ánodo debe ir el positivo. ¿Ya? Entonces esto vamos a mover un poco acá para que sea más fácil conectar. ¿Ya? Porque tiene que estar conectado de acá a la resistencia y después de la resistencia al ánodo. ¿Ya? Y ese también igual vamos a cambiar el color, como sigue siendo la parte positiva, entonces vamos a poner el color rojo. ¿Ya? Más que todo para identificar. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos conectado una parte. Ahora, la parte de acá, en el interruptor hay dos terminales, ¿ya? Y tiene 3 posiciones. En esta posición, este lado estaría unido, y en la otra posición, este otro lado va a estar unido, ¿ya? Por tal caso, entonces, este va a ir al negativo, ¿ya? Y este es de color negro. Y este, que sería la segunda terminal, va a ir al color rojo, que estaría yendo directamente al LED. ¿Ya? Estaría yendo al LED. ¿Ya? En todo caso, este tendría que ser de color negro. ¿Por qué? Porque la energía negativa va a pasar por acá y va a permitir el paso de la corriente por este lado. ¿Ya? Entonces, una vez que se conecta esto, va a pasar la corriente del polo negativo. ¿Ya? Y ahora podemos hacer la prueba. Iniciamos el simulador y encendemos. A ver, vamos a revisar. Este tiene que estar conectado acá, perdón. ¿Bien? Listo, volvemos a iniciar el simulador. Y ahí se prende. ¿No? Entonces ya tenemos conectado y funcionando nuestro circuito. ¿Ya? Entonces ahí
si pasamos por encima del LED, nuestro mouse, entonces nos va a dar algunos datos. Por ejemplo, dice la corriente a través del LED es de 30.9 microamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 microamperios, ¿ya? Y eso nos indica que podría reducir la vida útil de nuestro LED, ¿ya? Para hacer eso, lo que tendríamos que hacer es aumentar la resistencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a colocar, vamos a detener y a ver, aumentaremos de 220, le pasaremos a ver a 250 ohms y iniciamos la simulación, ¿ya? Acá sigue siendo más, ¿no? Actualmente a través del LED está pasando de 27.3, entonces podemos ir aumentando. 280, y a ver, 24, a ver de 300, 22, 320, 21, 350, ¿ves? Ya, entonces con 350 estaríamos más o menos para que nuestro LED funcione correctamente. Con 340 también pasa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la resistencia? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, le he cambiado y como está, no hemos detenido la simulación, entonces lo pasó, ¿no? Ya, entonces 320 dijimos sigue pasando, ¿no? Entonces podemos ponerlo con 340, creo que estaba hablando anterior, que era un valor aceptable. Ya 320.3, entonces no hay mucha diferencia, no es milésimas lo que pasa. Pero el detalle está en que la resistencia no permite, digamos, el paso de la corriente total de los 9 voltios a través de nuestro LED. Y así va a permitir, digamos, que la vida útil de nuestro LED pueda funcionar más, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿cuál va a ser, digamos, su práctica de ahora, ¿ya? Los ejercicios que estamos haciendo lo van a volver a hacer ustedes, pero ya no en simulador, sino lo van a hacer en físico, ¿ya? Se van a conseguir ya anteriormente en las anteriores clases les dije, ¿no? Que se compre un protoboard, ¿ya? Después van a necesitar una batería. Si no tuvieran una batería de 9 voltios, ¿ya? Si no tuvieran una batería de 9 voltios, entonces pueden utilizar lo que sería un cargador, ¿ya? O cualquier fuente de alimentación que bote esa cantidad de voltaje, ¿ya? De los 9 voltios. Ya después un load del color de su preferencia, ¿ya? Y también también tomando en cuenta, ¿no? El voltaje que tiene que pasar a través de este. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el interruptor. El interruptor, como les mostré en el anterior gráfico, hay diferentes interruptores. Pero pueden utilizar este que es de 3 tiempos, ya que es generalmente los que vienen en los juguetes y en los aparatos eléctricos, ya vienen así con 3. Ahora también pueden utilizar lo que sería el de palanca, ya el de palanca es el más común, eso van a encontrar también en las electrónicas, ya se pueden comprarse. Ahora, si pudieran reciclar y sacar de algún dispositivo que ya no funcione, entonces no hay problema, los retiran nomás y pueden utilizar eso. Ya traten de reutilizar cualquier elemento que tengan en casa. Ya, y prueben con diferentes resistencias, tal como hemos visto acá. Ya podemos ir cambiando los valores, ¿no? Como sería, digamos, acá en la resistencia, hemos cambiado de tal manera de que la cantidad de amperios que están pasando a través del LED ya sea mínima la diferencia con la capacidad que tiene nuestro LED a fin de que dure más, ¿ya? De funcionar, puede funcionar con los 220 que nos dice el ejercicio, pero el detalle está en que su vida útil del LED va a ser menor, ¿ya? O sea, tantas veces que prendemos y apagamos, el LED va a terminar quemándose. ¿Ya? Generalmente cuando se tienen varios circuitos, ¿ya? Y se tiene, digamos, una cantidad de LEDs, ¿ya? Es necesario, digamos, que cada uno tenga un determinado valor en cuanto a la resistencia. Ya cuando la resistencia no cumple, digamos, esa función que es la de impedir que pase el total de la corriente, entonces
los dispositivos tienden a quemarse, ¿ya? Yo les ponía un ejemplo en anteriores. Yo tenía un equipo y quería solucionar el problema, pero no encontraba justamente el mismo color de la resistencia, ¿ya? Porque generalmente esos equipos, ya especialmente cuando son equipos de marca, se van a dar cuenta que utilizan resistencias y demás que no son muy comunes de encontrar, ¿ya? O sea, esas resistencias que se encuentran, se las fabrican exclusivamente, digamos, para ese dispositivo, ¿ya? Por ejemplo, ahorita hemos puesto, por ejemplo, una de 340. No sé si en el mercado habrá una de 340, pero la más común que van a encontrar es la de 220. ¿Ya? Entonces, si no hubiera, entonces pueden más utilizar la de 220. ¿Ya? Pero a ver, traten de buscar eso. ¿Ya? Y se van a dar cuenta de que no es fácil, digamos, encontrar los valores exactos. ¿Ya? Entonces, hay que utilizar el que sea más aconsejable. Por eso es que se mide, digamos, los amperajes, ¿ya? En los LEDs y en los circuitos. Ya ahí nosotros podemos saber si va a poder resistir, digamos, el equipo, el cambio que le vamos a dar. Porque de funcionar va a funcionar, pero su vida útil es lo que va a ser afectado, ¿no? Ya, como les dije, yo no he encontrado, digamos, ese valor de resistencia, entonces he utilizado otro más o menos aproximado, uno que más se aproximaba, digamos, a ese valor. Ya ahí está funcionando, pero digamos, de las 1000 veces que tenía que funcionar, digamos, mi equipo, tal vez ahora solamente va a funcionar 500. Ya, entonces ese es el detalle. Entonces hay que ir probando, pero para eso está, digamos, las pruebas, ¿no? Y en los simuladores es prácticamente un poco más fácil, digamos, utilizarlo, ¿no? Ya nos da, digamos, algunas pautas de cómo puede ser y si puede funcionar. Ya, entonces para eso ya tenemos nuestro circuito. Ya lo vamos a colocar nomás en el valor que estaba, que era 220. Ya, entonces ahí tenemos ya nuestro LED funcionando y cumpliendo, digamos, ¿no? con la función. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Utilizando el mismo circuito, vamos a hablar ahora de lo que serían los diodos, ¿ya? Los diodos permiten que la corriente circule en un solo sentido, ¿ya? O sea que un diodo, al igual que un LED, necesita estar correctamente polarizado. El cátodo indica una banda que la rodea el cuerpo del componente, ¿ya? En el cuerpito del componente del LED, digo, del diodo, se van a encontrar que tiene una bandita, ¿ya? Y esa bandita nos indica hacia qué lado va el cátodo, ¿ya? El cátodo está delimitado, ¿ya? Entonces el cátodo es el negativo, ¿ya? El cátodo es el negativo, ¿ya? Entonces en el diodo con la bandita nos damos cuenta a qué lado tiene que ir el cátodo, ¿ya? Entonces vamos a conectar eso, ¿ya? Sigue funcionando es el mismo circuito, excepto que vamos a colocar un diodo en la parte inferior, ¿ya? Que va a permitir el paso de la corriente. Ya, entonces vamos a ir al simulador. Ya, ustedes van a hacer, se supone que otro circuito, ¿ya? Yo acá nomás lo voy a borrar. Y ahí voy a colocar lo que sería un diodo. Ya, buscamos acá en el simulador, voy a encontrar, a ver, ¿dónde está un diodo? Aquí está un diodo. Acá tenemos el diodo. Fíjense dónde está el cátodo. ¿Ya? El cátodo se encuentra en la parte inferior, ¿ya? Y el ánodo en la parte superior. ¿Ya? Entonces acá tenemos el cátodo. El cátodo está delimitado por una bandita, ¿no? Entonces esta bandita, este elemento lo podemos girar. Hay una opción que nos permite girar, ¿ya? Para poder acomodar de mejor manera. Entonces podemos girar el cátodo, ¿ya? De tal manera de que esté, digamos, en una buena posición, ¿ya? Entonces de acá el cátodo tiene que ir al negativo, digamos, ¿no? De acá el cátodo, ya puede conectarse ahí, ya. Vamos a cambiar el color, ya que sea negro. Ya, ese es el cátodo y el ánodo que vendría a ser esta parte de acá. Ya, sería el negro. Ahora, hay aquí un detalle interesante, ¿no? Acá, por ejemplo, el cátodo dijimos, tiene polaridad, ¿ya?
Entonces, acá, esta parte que está yendo acá, al cátodo, sería de positivo. ¿Por qué? Porque el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Entonces, acá esta parte está entrando el cátodo, que sería de negativo, y al otro lado está saliendo lo que sería el negativo. ¿No? Entonces, ahora vamos a conectar esto. No, perdón, este viene acá. Ya es el que va a pasar, permitir el paso de la corriente. Ya, entonces estaría bien ahí. Entonces, lo que hace es cambiar la polaridad. Ya, entonces lo que va a hacer es cambiar la polaridad. En este caso va a ir, digamos, como negativo, pero a este lado está entrando un positivo. ¿Ve? Entonces, dependiendo de cuál es el que necesita este circuito, se va a cambiar de polaridad. Si este necesita para que funcione el negativo, entonces igual tendría que funcionar, porque lo que va a hacer es cambiar esta polaridad. Está entrando un negativo y lo va a cambiar por positivo. ¿Ya? Y a ver, vamos a hacer la prueba. Podemos cambiar el color del LED, ¿ya? Para diferenciar. Y podemos iniciar la simulación. Entonces, fíjense, igual prende el LED, ¿ya? Pero fíjense el circuito, qué es lo que está haciendo. ¿No ve? Acá está entrando el cátodo y acá está saliendo un ánodo, ¿ya? Que significa que este lado está entrando un positivo. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Ustedes recuerden que de acá, cuando estábamos conectando nosotros, lo que llevábamos a esta pata era el negativo, ¿ya? Y en este caso lo que ha cambiado ha cambiado la polaridad, ¿ya? Pero dependiendo, digamos, del LED, para que este funcione, lo que está haciendo es revertir esa polaridad, ¿ya? Entonces, nosotros detenemos acá el simulador. Entonces, esa es la diferencia, digamos, ¿no? Entre utilizar un ánodo y un cátodo. Ya, ahora vamos a hacer otro ejercicio, ya utilizando el mismo circuito. Ya voy a detener la simulación. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar lo que sería un potenciómetro, ¿ya? Sigue siendo prácticamente el mismo circuito, ¿ya? Pero a diferencia de este, vamos a colocar nosotros acá, vamos a colocar una resistencia variable o un potenciómetro, ¿ya? El potenciómetro tiene la misma función que tiene la resistencia, excepto que esta es una resistencia variable. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ir ajustando la cantidad de corriente que va a pasar a través del conductor. Ya, podemos reducirlo o podemos aumentar. Generalmente esto se lo utiliza en los circuitos de audio, ¿ya? Y en este caso vamos a utilizar ese potenciómetro para poder cambiar o controlar el brillo del LED, ¿ya? Viene de distintos valores, pero el más utilizado es de 100 casos, ¿ya? Entonces vamos a colocar el potenciómetro, ¿ya? Ya depende mucho, hay algunos potenciómetros que tienen sus conexiones distintas, ya hay que saber identificarlos, hay que probarlos también, ¿no? Ya, los extremos, por ejemplo, el A y el B del potenciómetro son indistintos, ya que la resistencia entre ambos es constante y en nuestros circuitos de 100K, ¿no? Entonces va a ir cambiando eso. En ese caso son constantes, ¿ya? Mientras que la resistencia en cualquier extremo y el cursor C depende de la posición del último, ¿ya? Depende entonces de la resistencia, ¿ya? Cuando su máxima sea de 100, ¿ya? Entonces esto va a ir disminuyendo, ¿ya? Si utilizamos los contactos A y C al girar el eje en sentido horario, la resistencia aumentará y estos dos puntos. Para eso vamos a probar el potenciómetro, ¿ya? Entonces vamos a armar el circuito con un solo LED y ustedes podrían hacerlo en casa con dos LEDs. Acá dice, intenten armar el circuito con dos LEDs. ¿Ya? De modo que al girar el cursor, el potenciómetro, la intensidad de luz aumenta en 1 mientras disminuye en el otro. Eso podemos utilizar utilizando dos LEDs, ¿no? Y impedir el paso de la corriente. Ya en este caso solamente vamos a hacerlo con uno y utilizando un potenciómetro. ¿Ya? Entonces, en vez de esta resistencia fija que teníamos, vamos a utilizar un potenciómetro. ¿Ya? Entonces vamos a quitar esto y buscamos un potenciómetro. A ver. Espero que tenga aquí está el potenciómetro.
Y ahí tiene 3 patitas. Solamente de 1000K, dijimos. O de 100 kilómetros. ¿No? Ese es un potenciómetro. Ahora de acá va a... Este es el Whipper y es la terminal. Cualquiera de estas 2 terminales podemos utilizar. Y de acá iría a lo que es el AND. ¿Ya? Entonces ahí vamos a iniciar el simulador. ¿Ya? Entonces fíjense, está prendido. Y está en el valor mínimo. ¿Ya? Entonces esto vamos cambiando. Entonces cambia también el brillo del LED. Ya ese sería muy alto. Ya entonces prácticamente se quemó. Ya entonces más o menos tiene un valor. Ya entonces este potenciómetro debe estar muy pequeño. Entonces la anterior que hemos utilizado en los ohmios, por ejemplo, era máximo de 220, ¿no? Ya. Entonces aquí de 220 ohms. ¿Ya? Entonces ahí hacemos la simulación. No es muy alto. Ya cambiamos el potenciómetro. Nos podemos utilizar solamente de 10K, podemos utilizar tal vez. A ver. Iniciamos la simulación. Ahí está mejor. A ver. No, hasta ahí se quema. Hasta ahí sería el máximo. Ya entonces hasta ahí nos aguanta el potenciómetro. Entonces esa tiene la función. Ya que podamos dejar el paso de la corriente dependiendo de el valor que le demos. Ya va a ir aumentando la intensidad del LED. Ya, si le colocamos, digamos, un valor mucho más alto, entonces el LED va a tratar de quemarse, ¿no? Entonces es preferible colocarle uno pequeño. Ya, entonces según el dato que tenemos, ya ustedes van a hacer la prueba justo con los datos que nos da acá. Ustedes van a ir y van a comprarse uno de 100K, ¿ya? Ya, un potenciómetro de 100K, ¿ya? Y también vamos a utilizar lo que sería ¿ya? Entonces vamos a utilizar lo que sería un potenciómetro para poder utilizar esto. Ya ustedes tienen entonces sus 3 circuitos para que los realicen, ¿ya? 1, 2, 3. Utilícenlo y traten de utilizar, como les dije, los elementos que tienen en casa, ¿ya? Si tuvieran, digamos, alguno de los dispositivos, entonces reutilícenlo, ¿ya? Y traten de gastar lo menos que se pueda, ¿ya? Porque es bueno, digamos, reciclar. Ya deben tener algunos dispositivos en su casa o alguna vez tal vez han hecho un juego de luces, qué sé yo, ¿no ve? Entonces, tal vez pueden utilizar esos elementos y directamente reutilizarlos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la tarea? Hacen los 3 circuitos, ¿ya? En físico, ya no en el simulador, porque en el simulador ya hemos visto, ¿ya? Entonces ahora lo hacen en físico. ¿Ya? Que sería, se compran el protoboard y los elementos que les indica cada uno de los ejercicios que hemos visto hoy día. Solamente hemos visto 3. ¿Ya? Entonces sería un potenciómetro, un interruptor, ¿ya? Un interruptor que tengan, ¿ya? Ahora, si digamos no pudieran comprarse, digamos, el interruptor, porque creo que cuesta nomás, es un poco más elevado, dependiendo del interruptor, ese de palanca especialmente es carito, debe estar por los 5, 6 bolivianos creo que cuesta. Ya, entonces podrían utilizar tal vez solamente ya, 2 cables y hacer la conexión, ¿no? Que haya contacto. Ya, entonces de esa manera, digamos, vamos a ir probando. Ya el potenciómetro sí van a necesitar porque necesitan, digamos, hacer la prueba aumentando y disminuyendo, ¿no? Para que vean cómo va cambiando la cantidad de energía que va circulando a través del circuito. Ya, entonces utilicen ustedes las herramientas que se indica y lo único que tienen que mandarme es una imagen, ¿no? De cada uno de los ejemplos que hemos hecho. Ya, si hubiera alguna consulta. Licenciado, muy buenos días.
Bienvenido. Licenciado, una pregunta, licenciado. ¿Sabe qué?